agradecemos la puntualidad y les pedimos un poquito de paciencia. Faltan unos minutos aún. Julio, buenas tardes. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás por allá? ¿Todo bien? Acá estamos, la mitad del sector afectado con COVID. De los chicos que trabajan conmigo, pobre, estuvieron algunos afectados, afortunadamente bien. Otros estudios sé que están muy mal, pobrecitos, con esta peste, pero afortunadamente no escuché de casos que hayan trascendido más allá de padecer la enfermedad, ¿no? Claro. Pero lo estoy viendo en muchos estudios, no estamos ajenos a esto, ¿eh? No, para nada. Así que va a Acá en ser. Capital está más tranquilo la peste esta. Sí está muy movido en provincias. Provincia, en el AMBA. Claro, acá también llegó desde hace un tiempo, se empezaron a incrementar en Córdoba, en la provincia y en Córdoba capital, quizás con un par de semanas al brote que tuvieron ustedes, fue un par de semanas después que también se comenzó a complicar, ¿no? Pero bueno, por este lado también tratando de estar prevenido con el distanciamiento, también aprendiendo Sí, bueno, a convivir con no lo todo vamos a esto, agarrar ¿no? casi todo. Mira, está calculado que el 80% del mundo se va a agarrar este bicho. Tratar de que no sea de fuerte impacto es la única solución. Eh, y desgraciadamente a generar anticuerpos. No queda otra. No, viene el tema bastante duro, ¿no? Sí, No, sí, es así como viene y yo creo que así como se va a instalar. totalmente, Julio. La verdad que si arrancamos el año con algunas incertidumbres, si algo nos falta, ver una pandemia, ¿no? Y la verdadmente Uf, algo totalmente imprevisible, inesperado, pero bueno, en el yo creo que la peor transcurso. pandemia es la intervención administrativa, ¿viste? Pero no da de comer tanto. ¿Qué querés que te diga? Está bien, entiendo, sí, sí, sí. Julio, por las dudas, hasta tanto ingrese el director de la sala, te voy a poner como coanfitrión para evitar alguna eventualidad en otra charla. Me pasó que se me desconectó la computadora, se reseteó y quedamos a la deriva con la grabación. No te das Uno de problema. los directores de la Secretaría Académica ya nos dejó grabando, después obviamente va a ser recortada a partir del inicio de tu disertación para ser subida, pero por las dudas te puse como coanfitrión. Si me llego a desconectar, ya sabes que fue
otra vez la misma eventualidad de la laptop. Pero, perfecto. así que, bueno, que estamos, podemos, si te parece, guardar un par de minutitos más en honor a los ¿Cómo hacemos con la puntuales. proyección de la filmina? Como te sientas más cómodo. ¿Querés que la abra yo o la abrís vos? Es una cuestión de cómo te sientas más cómodo. La puedo abrir yo porque me lo mandaste Me al fijo si no de PowerPoint. abrirla yo para comodidad tuya, ¿sabés? Y de última, para que no estemos a la otra, a la La siguiente, a la comparto. anterior, como vos prefieras. Fíjate si la podés compartir, si no la comparto Ahí la yo. estoy buscando. Como te sientas más cómodo vos, ¿viste? Yo es por una cuestión de no estar diciendo la próxima, aunque Sí, esto no tengo que son... ir a... un participante puede compartir pantalla, tengo que ir. Y acá tengo que ir a... Un participante puede compartir a la vez. ¿A esta opción? No, A opciones. ver, Acá creo, ¿no? sí, No, acá fíjate no. si... eh, Acá está. Pará. Acá está. Excelente. bien. Para que voy a tratar de que se vea lo más centralizado posible. Habitar edición. La ventana que compartió está cerrada. A ver. Recién se compartía lo más bien. A ver, voy a ponerlo de nuevo. Acá está. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Mariano? ¿Cómo está Julio? Hola, ¿cómo estás? Ahí ingresó el director de la sala, Julio, así que eh, si vos ya más o menos estás con el... Mira, y después para que se vea pantalla completa, fíjate que en el margen inferior del PowerPoint tenés una de las opciones que pasa a ser pantalla completa para que no se vea todo el margen Sí, abajo lo había superior. apretado recién. Ahí donde está para aumentar y disminuir, más abajo. Al lado, hacia tu de izquierda, lleva el cursor hacia tu izquierda. No, no, es ahí, es como si fuera un pequeño panel con un soporte al lado de donde está para aumentar y disminuir. No sé si eso. Sí. Ahí, A ver, correcto. tenés razón. Ahí está. ¿Ahí lo ven ustedes Es, bien? excelente. Perfecto. Perfecto. Yo por la hora son y 35 y para honrar a los presentes con la puntualidad, diría que hagamos la presentación, Guille. Vos encabezás la voz como siempre. Luego, atento a hacer otra de otro seminario, lo presento nuevamente al expositor y arrancamos. Bueno, gracias Mariano, gracias Julio nuevamente por estar con nosotros. Esto habla de tu compromiso y también de tu, no con nosotros, sino con la enseñanza. Y bueno, y sobre todo en estas materias tan específicas que nos cuesta a los abogados que nos transmitan estos conocimientos específicos. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los hidrocarburos, sobre el ciclo de vida, el upstream, el midstream, el downstream, todo el ciclo que está en los hidrocarburos y nada más, nada mejor que bueno, las palabras de Julio, bueno, que representa, para quienes no lo conocen o no estuvieron en el encuentro anterior en donde él fue expositor, representa uno de los estudios más grandes del país. Entonces nos honra mucho su presencia y que bueno, que nos acompañe en la sala. Además está decir que Ignacio Segura, el presidente del Colegio de Abogados, envía sus saludos. Y bueno, vamos consolidando y te agradecemos, Julio, nuevamente por eso, esta sala de estudios del Colegio de Abogados vinculado específicamente a la materia energética que es tan central en la economía de nuestro país. La clase anterior yo te escuché atentamente, realmente aprendí muchísimo y bueno, en esta no creo que sea la excepción. Y bueno, para no demorar más, porque ya se trata, si bien nuestra sala es joven, ya se trata de un expositor con trayectoria en nuestra sala, voy a dejar que Mariana haga la introducción
nuevamente su currículum para que aquellos que no lo conozcan, lo conozcamos y bueno, podamos disfrutar de su charla. Así que nuevamente, gracias Julio por estar con nosotros y bueno, te cedo la palabra a vos, Mariano. Gracias, Guillermo. Bueno, también agradecerte, Julio, por la bondad, la predisposición que has tenido, pero extrema con nosotros. Y bueno, estamos muy contentos de volver a tenerte en la Sala de Derecho de Energía y de los Recursos Naturales. En esta oportunidad, en el Seminario Permanente en Derecho de Hidrocarburos, con la temática Hidrocarburos, Upstream, Midstream y Downstream, aspectos generales, breve introducción a los marcos regulatorios. Antes de que comience el disertante, quiero hacer una breve presentación. El disertante posee áreas prácticas y de trabajo que incluyen derecho administrativo económico, minería, hidrocarburos, aduanero, ambiental, defensa del consumidor, defensa de la competencia y litigios en general, tanto en el ámbito nacional como local. Es especialista en derecho administrativo económico, oil and gas, derecho aduanero y litigios en general. Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, del Colegio de Abogados de San Isidro y se encuentra matriculado en la Cámara Federal de San Martín. Asimismo, es socio de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Desde el año 2017 reviste la condición de director del suplemento legal de Derecho de Energía, Hidrocarburo y Minería de eldial.com, editorial Albremática, y responsable de actualización normativa diaria de la Revista Argentina de Derecho de Energía, Hidrocarburos y Minería, RADEM. Desde el año 2020 es el director del suplemento de compliance de eldial.com, de la misma editorial antes mencionada. Bueno, con esta breve descripción damos cuenta de la calidad y la trayectoria profesional. Y bueno, Julio, en este momento te cedo la palabra para que nos enseñes, para que podamos aprender un poco más de esta temática. Adelante, Julio. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Córdoba por esta nueva oportunidad. Bueno, les voy pasando la primer filmina y les quiero exponer un poco lo que va a ser el objetivo de la exposición, que va a ir muy focalizada a hacer una introducción general a lo que es el marco de hidrocarburos, tanto petróleo como gas. Tiene muchísimos tecnicismos, tiene muchísimas cuestiones de ingeniería, tiene muchísimas cuestiones nuevas, en especial en lo que hace a explotación no convencional de hidrocarburos y la última reforma en el 2014 de la ley 27007, con las modificaciones de los 26 bis y 27 bis y 27 ter que introdujo para la ley Frondizi, la 17319. Y es un marco que desde el año 67 hasta ahora, y les digo antes, no nos olvidemos que inicialmente la legislación de hidrocarburos se integraba al Código de Minería como un título complementario, tuvo una ley en la época durante la presidencia de Perón en el 45, creo, de 14.000 y pico, que bueno, no tuvo mucha trascendencia, pero sí un poco iba reflejando lo que era la intervención sobre el sector y la trascendencia de la actividad como de interés relevante para el Estado Nacional, ¿no? Acá yo les puse una breve introducción describiéndoles cómo está dividido el sector de hidrocarburos, lo que es el sector marco de explotación de petróleo y gas, upstream, midstream y downstream, ¿no? ¿A qué hace mención esta pequeña división? Que, bueno, obviamente está definida en inglés, pero divide el segmento en tres, digamos, en forma vertical en tres partes, ¿no? Lo que es producción, upstream, que producción, muchos quizá ustedes dicen, bueno, están las empresas productoras de hidrocarburos, son las que entran al yacimiento, sacan el petróleo. No, no es así. El upstream está integrado por muchísimos sujetos, y cada uno con su importancia y trascendencia en la actividad.
desde las empresas productoras, que las empresas productoras tenemos que dividirlas en empresas operadoras y empresas no operadoras. Empresas operadoras, el nombre lo dice, son las empresas que tienen la operación del área. Lógicamente, por la envergadura, las inversiones que esto lleva a cabo, tienen empresas no operadoras que integran la UTEC. Esto obviamente tienen cada una decisión o representantes en un comité operativo, pero básicamente la mayor intervención de una empresa no operadora es aporta dinero para financiar lo que es la actividad de exploración o de explotación del área. Paralelamente, junto con estos sujetos, intervienen las empresas de servicios petroleros, que quizá tengan mayor relevancia todavía que una empresa operadora. Son las empresas que están en el día a día explotando las áreas, ¿no? Les puedo citar ejemplos: Baker Hughes, Halliburton, Weatherford. En el ámbito nacional, una excelente empresa, Ingeniería Sima, y con muy buen prestigio. Hay infinidad de empresas en el mundo, y después también están las empresas proveedoras, ¿no? Hay empresas que son contratistas y proveedoras de determinadas actividades específicas, ya sea para el tratamiento de ductos, ya sea para el tratamiento de bombas especiales, ya sea para lo que es el abastecimiento de capas freáticas para evitar la contaminación de los suelos. Ustedes no se imaginan la trascendencia de sujetos y de la especialidad de estos sujetos que intervienen para lo que es la explotación de un área. Empresas para el tratamiento y mantenimiento de ductos que pueden ser convencionales y no convencionales. Hay todos sujetos que integran el mismo segmento, y que, si bien no están previstos en la ley Frondizi, en los ordenamientos provinciales sí están, en varios ordenamientos están ponderados, ¿no? Por ejemplo, la ley 2600 y el decreto reglamentario de Neuquén, que hace expresa mención en lo que son las incidencias ambientales de las empresas de servicios petroleros, que también tienen la carga de cancelar una tasa de fiscalización a ese organismo. Están establecidas responsabilidades, es decir, cada sujeto tiene un marco y una responsabilidad que interviene en esto. Y es doblemente importante esto también porque las empresas de servicio petrolero, obviamente, les asiste la facultad de sujetarse a regímenes de promoción, sobre todo en materia de importación de equipos necesarios, equipos de fractura, por ejemplo, necesarios para lo que es la explotación del yacimiento. Después, si seguimos de ese ámbito, lógicamente, ¿dónde van a estar las empresas? Voy a dar un detalle que es importante. ¿Dónde van a estar las empresas productoras? Si bien la política nacional en la materia está establecida y es competencia del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, a partir del artículo 3 de la Ley 17.319, una realidad es que existen registros especiales, registros que estaban instituidos desde el decreto reglamentario de la ley Frondizi. Estas empresas, la misma ley, y leyes posteriores también, destacan la trascendencia de las empresas estatales para la explotación de los recursos hidrocarburíferos en todo el país. Hasta el año 94, obviamente la empresa estatal nacional era YPF Sociedad del Estado, empresa que sufrió una transformación y también hubo un traspaso, ¿no?, de la administración de los recursos y dominio originario que la misma Constitución en el año 94 instituyó a sus titulares, que son las provincias. Con la ley 24.145 se efectuó la primera transferencia en forma complementaria a lo que fue la reforma de la Constitución del 94 con el artículo 124. Y bueno, posteriormente, esta ley 24.145 introdujo una modificación a la ley de Frondizi en el artículo 1, justamente en esa materia. Posteriormente, en base a esta regulación, hubo toda una discusión desde el año 94, sobre todo en el año 2000, sobre todo con la ley corta en el año 2000,
la 26016, creo que no, ahora no me acuerdo, es una vergüenza, no me acuerdo la ley corta, la tengo denominada como ley corta, ya me va a salir en la cabeza. Pero bueno, básicamente las provincias comenzaron a administrar lo que son las áreas, la administración de sus recursos naturales, y lógicamente, ¿qué es lo que empezaron a hacer las provincias productoras? A instituir sus propias empresas provinciales de hidrocarburos. Gas y Petróleo Neuquén, Petrominera Chubut, Fomicruz. Existen infinidad de empresas provinciales en cada una de las provincias, muchas otras la están instituyendo, y bueno, obviamente esto fue un avance, ¿no?, de las provincias. Si bien es positivo, tiene su lado de desorganización, ¿no? Porque, bueno, de la mano de esto, Nación establece un registro especial en el upstream. Este registro estaba instituido con la resolución 407, después modificada con la 115 el año pasado, creo que era, si la memoria no me falla. Y bueno, en estos registros se inscriben las empresas productoras, tanto con un régimen de garantías establecido, garantías por contingencias de lo que es la actividad de explotación, ¿no?, en la resolución 195 del 2003, 197, perdón, del 2003, que, bueno, se inscriben como operadoras, no operadoras, y también las garantías van a estar distinguidas, según los montos que se apliquen a cada uno de los sujetos, si la actividad de exploración y explotación se desarrolla tierra adentro o en el offshore. Lógicamente, en el offshore las garantías son mucho más elevadas. Ahora no recuerdo la última actualización, pero calculen que estamos hablando de una diferencia, en su momento era de 2 millones a 40 millones. Sí, estamos hablando de diferencias muy sustanciales. También para inscribirse en ese registro de limitaciones que hacen a la soberanía y al interés relevante de la nación que tiene el hidrocarburo. La respuesta va a ser muy simple. ¿Puede un ente público estatal de un tercer país inscribirse? Por ejemplo, ENAP, la empresa estatal chilena, la NOC chilena, se llaman National Oil Companies, ¿pueden inscribirse en el registro? No. La ley de Frondizi dice que las entes públicos de terceros países no pueden explotar hidrocarburos en el territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas entidades? Constituyen las empresas pilotos en Argentina. ENAP tiene Enapsipetrol, ANCAP tiene a Petrouruguay, Petrobras tenía a Petrobras Argentina, cada una tiene su empresa en el ámbito nacional, que es su empresa piloto que, digamos, ejerce la actividad según su trascendencia. La única empresa estatal que puede haber en el ámbito nacional es YPF o IAC en la actualidad, ¿no? Y lógicamente también las empresas provinciales. Estos registros especiales que les estaba haciendo mención existen no solamente en el upstream, sino también en el downstream, ¿no? Y para infinidad de actividades. Midstream, voy a definirlo, básicamente es la actividad de transporte, eso en lo que hace a petróleo, y sobre todo los ductos, y tecnicismo que hace a los ductos, caracterización de los ductos y demás, que constituye un servicio público, tengamos bien en mente eso, está regulado en el decreto 44 del 91, con la modificación que tuvo en el 2019 con la resolución 115. No quiero adentrarme a los tecnicismos de este decreto, solamente lo que sí les destaco por imperio del artículo 8 del 44 es que constituye un servicio público con las características que tiene un servicio público. Y luego pasamos al upstream, al downstream. Detalle, el upstream no constituye un servicio público, ténganlo en mente. Es una actividad de interés relevante a la nación, pero no es un servicio público. El downstream tampoco es un servicio público. Y la actividad, tanto upstream como downstream, en teoría se encuentran desreguladas. ¿Qué integra el downstream? Refinación y venta en boca de expendio. Es decir, refinación, refinerías, y lo que son estaciones de servicio y venta a boca de expendio en general, ¿no? para
digamos, para la venta al consumo final. Integra esto nada más. Y esto es importante, ¿no? Porque existen regímenes de fomento, y nosotros acá en el estudio tuvimos un caso en el año 2011, que se dio con los viejos programas Refino Plus. La idea nuestra era, es decir, conceptualmente, desde la ley Frondizi hasta ahora, las refinerías uno las concebía como, quizá las tiene en la cabeza, como una planta industrial, ¿no? Con toda la actividad de refinación y demás vinculada. Pero todo el avance tecnológico sobre el sector, que es lo que les había descrito antes para lo que es el upstream, en el downstream pasó exactamente lo mismo. Es decir, el tratamiento del hidrocarburo tuvo derivados en refinación que no solamente son los combustibles que conocemos hoy día, que están digamos, en una estación de servicio en el sistema subterráneo de almacenaje de hidrocarburos. Se crean plásticos, se crean bolsas, se utiliza para la industria del hardware, se utiliza para la industria de pegamentos, se utiliza para la industria química. Y dentro de lo que es una planta de refinación, uno, si va físicamente, por ejemplo, a la de Axion en Campana, va a ver que tiene ductos saliendo para infinidad de empresas dentro del mismo parque industrial. Lo mismo pasa en San Lorenzo, donde está la vieja refinería. ¿Y cuál es la lógica de esto? ¿Y por qué se fue como ampliando lo que es la explotación con distintas empresas químicas y petroquímicas? Porque intervienen en los procesos de alquilización de los combustibles, en la mejora de los combustibles. Es decir, conviven en una simbiosis con la refinería que necesariamente son parte de la actividad de refinación. En el año 2012, a partir del programa Refino Plus, que estaba entonces vigente, nosotros logramos que por un dictamen se tenga por comprendida dentro del marco del programa a una empresa petroquímica, justamente por lo que era su necesaria intervención en lo que es la alquilización y mejora de calidad de combustibles para digamos, para minimizar el impacto ambiental del uso de combustibles de primero y segundo grado. Es decir, el esquema de sujetos que intervienen, lógicamente en el downstream, también para refinerías y petroquímicas y químicas, vamos a tener infinidad de proveedores y empresas de servicios vinculadas, ¿no? Que le dan asistencia y servicio constante, empresas de ingeniería. Es decir, hay infinidad de sujetos que intervienen y sujetos que están incluso en los mismos registros que estábamos diciendo antes en el ámbito de la Secretaría de Energía. Esto en el ámbito nacional. Y también pueden estar en el ámbito local, sea como constituidas, por ejemplo, como empresas neuquinas, y cada uno con beneficios tributarios. En el ámbito nacional, por ejemplo, les puedo citar lo que era la resolución 1101, del año, creo que 2001, 2002, la del 2004, 1102. Es decir, hay infinidad de resoluciones, todas vinculadas a lo que era el registro. En el downstream el registro está en la resolución 498 del 90 y... me engaño un poco el año, pero ya lo vamos a ver más adelante, pero esos registros digamos, se subdividen en infinidad de registros según estemos hablando, venta en boca de expendio, refinadores, pequeños refinadores, hay infinidad de sujetos, empresas de limpieza, hay infinidad de sujetos que intervienen en lo que es la actividad. Acá les marqué lo siguiente: derecho nacional y local. ¿Cuál será? Hay concurrencia de competencias y actualmente hay una integración de competencias. Integración de competencias que son extraterritoriales, no solamente en lo ambiental, sino también en lo que son políticas anticorrupción, antilavado, antifinanciamiento de terrorismo, y esto es importante, ¿no? Sobre todo teniendo en mente dónde está físicamente el hidrocarburo. Yo acá les resalté algunos aspectos importantes en lo que hace a la concurrencia de competencia. Medio ambiente. Si bien Nación establece los presupuestos mínimos, la regulación específica, por ejemplo, políticas de mantenimiento o abandono de pozos, pueden estar normas nacionales, pero también están las normas locales. Lo que es el mantenimiento de regulación de seguridad
mantas freáticas, por ejemplo, es local. Las autoridades de inspección en la materia principalmente son las locales. ¿Dónde tenemos intervención de terceros? Digamos, ¿dónde está dada la concurrencia? Esto es importante, ¿no? Porque se dio con un caso con la municipalidad esto había sido un caso con la municipalidad de Salta, yo lo comenté, salió en la revista de Derecho Administrativo de Thomson Reuters en la Reda, donde habíamos, digamos, se estaba condenando a determinados sujetos, ¿no? Una refinadora y a una empresa minera de primera categoría, inscripta bajo el amparo de la Ley de Inversiones Mineras. La Cámara Federal las condenó en una causa de incidencia colectiva a indemnizar por afectación al ámbito local, ¿no? Y era muy extraño el fallo, porque citaba legislación local, la Cámara Federal, y en uno de los comentarios, uno de los considerandos, la Cámara minimizó el impacto de la competencia nacional en la materia. Yo dije, no podés minimizarlo, porque al estar inscriptas en la Ley de Inversiones Mineras, el sujeto que está la minera de primera categoría involucrada, o la refinería en el ámbito del Registro Especial Nacional, tienen concurrencia de atribuciones. Y esta concurrencia de atribuciones, como la Cámara estaba condenando a todos los sujetos con poder de policía, la Cámara, lógicamente, tendría que haber responsabilizado también por la falta de control en la materia a la autoridad nacional. ¿Dónde más tenemos un aspecto que es lo que mayor incide en esta intervención administrativa? En la intervención de los cánones aplicables para la explotación de áreas, en lo que es materia de regalías. Recordemos que antes de la ley 27007, incluso después, muchas provincias tenían disparidad de pautas en el establecimiento de las regalías aplicables, al extremo de que La Pampa, para lo que es el segmento que tiene sobre la cuenca de Vaca Muerta, estaba estableciendo una regalía superior al 30%. Eso genera una situación bastante particular que también la vamos a ver en la filmina siguiente, que es perder de vista de que estamos hablando de un commodity. Y si se interviene demasiado la administración pública, afectando lo que es la rentabilidad del, digamos, de la extracción del hidrocarburo, a la empresa de hidrocarburos no le conviene sacarlo. Si sabe que está ahí, le conviene dejarlo ahí hasta que tenga una mejor cotización para comercializarlo. En Argentina es un caso particular ese, yo lo expuse en la tesis cuando hice la especialización en el 2010, que justamente en base a lo que son los contratos administrativos de concesión de explotación a las empresas hidrocarburíferas, esta intervención administrativa justificaría, en función del interés nacional o interés relevante de la nación en la explotación y autoabastecimiento de hidrocarburos, la intervención de la autoridad administrativa, estamos hablando nacional prioritariamente, pero también pueden hacerlo las provinciales, en caso de que las empresas productoras no cumplan los planes de explotación asumidos o los compromisos de explotación asumidos. Si bien la actividad está desregulada, esa desregularización, y sobre todo después del año 2000, es una verdad a medias, y es una verdad bastante mentirosa, ¿no? Acá les señalé otros aspectos que hacen a la intervención administrativa y que afectan al sector, como lo que es el compra y contrate local, que si uno lo analiza legalmente debería ser medidas de fomento en el ámbito local, nunca como una medida de intervención limitativa o estableciendo barreras o restricciones de acceso al mercado digamos, a habitantes de terceras provincias. Tenemos jurisprudencia a roletes en el tema, mucho menos puede darse ese tipo de limitaciones para generar preferencias arbitrarias, estableciendo porcentajes que afecten la participación de empresas o ciudadanos de terceras provincias. Estamos hablando de limitaciones a la exportación, sustancialmente estamos hablando de intervención administrativa y limitaciones en lo que es materia de precios. En la realidad sabemos que las empresas piden hasta autorización a la autoridad nacional para aumentar sus precios, y de hecho está tan intervenido el precio que tenemos planes vigentes con distintas cotizaciones, ya sea del producido en boca de pozo
como lo que es la venta en boca de expendio. Si uno se va, es decir, vamos a llegar a la ridiculez que tenemos distintos valores en provincias. Imagínense que el gas viene de Neuquén hasta Buenos Aires, y en Buenos Aires se paga más barato que en Neuquén. No me pregunten la lógica. Bueno, tenemos las limitaciones de la ley de abastecimiento, que incide tanto en precios como en lo que son las pautas de abastecimiento. Esto se empezó a implementar en forma irrazonable a partir del año 2007, aunque la historia data anterior, no sé si algunos recordarán, cuando fueron los cortes de ruta en Plaza Huíncula, en la provincia de Neuquén, cuando un dictamen de la Procuración hizo de aplicación en sustento a la afectación y desabastecimiento que estaba generando para determinadas zonas, de la ley de abastecimiento nuevamente para determinados supuestos, ¿no? La 2680. En el sector de hidrocarburos, a partir del decreto 1277 del año 2012, cuando fue la expropiación de primera intervención administrativa y después expropiación de YPF, básicamente se restableció la vigencia de la ley 2680 para el sector de hidrocarburos, tanto upstream como downstream. Y existen infinidad de normas adicionales en lo que refiere a lo que es la actividad. Lógicamente, acá yo cité algunos de los ejemplos, ¿no? Bueno, acá voy a pasar esto rápido, pero también lo que quise que tengan con claridad es el aspecto básico general. Es decir, si bien esto tiene un grado de intervención administrativa y un grado de vinculación de los sujetos privados con las provincias y el Estado Nacional, no podemos pasar por alto que son inversiones de envergadura. Estamos hablando que un equipo de perforación supera los 20 millones de dólares tierra adentro, y la actividad, un pozo exploratorio. En el offshore estamos hablando de 100 millones de dólares, de 80 millones de dólares para arriba. No les resalto lo que es materia de sísmica, lo que es materia de estudios de superficie, lo que es materia de, digamos, lo que son materias de, para decirles, explotación no convencional. Es decir, tenemos un grado de inversión de parte de los sujetos intervinientes que, para colmo de males, tienen una posibilidad de resultado. Estamos hablando de un resultado posible desfavorable del 95%. Lógicamente esto, para minimizar el impacto del riesgo, es que se asocian. Antes les había dicho las empresas no operadoras, y básicamente el procedimiento está en este pequeño esquema, que traté de ser lo menos técnico posible. Nosotros tenemos una convocatoria a licitación, puede ser convocatoria de una licitación pública, concurso internacional, a sujetos debidamente habilitados. Para estar habilitados hay que estar en los registros de empresas productoras en el ámbito nacional. Ahora las provincias tienen también sus propios registros. Por ejemplo, Neuquén fue la primera. Chubut sé que también lo tiene, no sé cómo lo estará instrumentando. El Estado convoca esto y, bueno, básicamente las empresas entre sí, operadoras, no operadoras, suscriben un contrato. Inicialmente puede ser bidding agreement o un acuerdo preliminar sobre los términos de esto, y posteriormente van desarrollando y acordando lo que es la confección de un lo que digamos, se denomina el JOA, el Joint Operation Agreement. Es el contrato de UTE, mal denominado contrato de UTE. Los JOAs tienen, ya básicamente son modelos predispuestos sobre los cuales las empresas productoras entre sí negocian y tratan cada una de las cláusulas a los fines de lo que es la explotación de un área, ¿no? Puede iniciarse en la etapa de exploración, pero tiene que estar perfeccionado para que es la etapa de explotación. Para que ustedes se den noción de un tema, nosotros, para lo que es el offshore, el tratamiento de una cláusula solamente en lo que hacía a la sísmica y las cargas que tenía cada una de las partes participantes
de la UTE que nos involucraba, estuvimos 8 meses para una cláusula, nada más. 8 meses entre el intercambio, debates, esto con la ex Enarsa, ¿no? Pero también después la discusión se centró con YPF. Para lo que es la disolución, la negociación, estuvimos cerca de 1 año y medio con otra empresa. Cuando hay un acuerdo se presentan las empresas asociadas, obviamente sustentada el vínculo entre ellas a partir de este Joint Operation Agreement, que incluso estos JOA establecen hasta la jurisdicción en terceros países, no necesariamente en la República Argentina, pero básicamente están las pautas del comité operativo, están las pautas de las cargas de los cash call que tienen que hacer cada una de las empresas involucradas, están todas las cargas y situaciones o escenarios y responsabilidades que se da a cada uno de los sujetos intervinientes. Acá me pareció también importante, y sobre todo por lo que es el contexto actual, y esto afortunadamente días atrás, desde el principio de este año, en un grupo que integramos que se denomina Contactos Petroleros, varios profesionales nos juntamos pensando cómo podemos hacer un aporte de colaboración para el fomento de la actividad, ¿no? Que estaba muy golpeada y muy afectada por lo que es la cotización internacional del WTU. Y obviamente el punto cardinal de preocupación fue el grado de intervención administrativa, sea con el nuevo plan gas que se quiere instituir o con el régimen de fomento, mejor dicho, de incentivo a la actividad que se hizo con la resolución 14. La verdad es que nuestra idea fue pensar cómo podemos volver para atrás, o mejor dicho, más que para atrás, cómo podemos instituir un régimen que digamos que priorice la competencia en cada uno de los sectores que en teoría están desregulados. Mi idea estuvo fundada en seguir el ejemplo de lo que fue el año 89-90, con la desregularización del sector que se instrumentó en el proceso de privatización de ese entonces. Y me parece importante señalarlo, ¿no? Porque cuando Argentina llevó adelante ese proceso, el mercado solamente para hablar de lo que es el sector de producción de hidrocarburos, tenía, es decir, si ustedes iban a los suplementos informativos de lo que era la actividad de exploración y explotación mensual, habían más de una veintena de empresas operadoras de hidrocarburos. Operadoras, no operadoras, habían muchísimos más. Si uno veía en la parte final del diario un listado así, todo con las empresas, producción de gas, producción de petróleo, y tenías que las 5 mayores productoras del país no eran empresas nacionales, sino que teníamos mucha inversión de capitales extranjeros. Capitales extranjeros que para colmo nos traían un valor agregado adicional, que es el know-how para las explotaciones de las áreas. Desafortunadamente no se aprovechó eso, no hubieron políticas anticorrupción como se están instrumentando desde el año 2000 en adelante en el resto del mundo. Desgraciadamente acá no se instrumentaron y hubo un gran desorden, ¿no? Desorden que a partir del año 2000, la intervención agresiva que hubo sobre el sector, desmotivó la inversión, al punto de que uno veía ese listado que cada vez se iba achicando más. Y la prueba sustancial de esto fue a partir del año 2012, con la intervención primero y expropiación de YPF, el mercado quedó bastante afectado, ¿no? Es decir, si se expropia en forma ilegal sin indemnización previa, ilegal me refiero porque faltó si para una expropiación tiene que estar garantizada la indemnización previa, no lo digo yo, lo dice el 17 de la Constitución, y la ley de expropiaciones también. Pero a lo que voy es generar ese tipo de intervención administrativa y ese tipo de medidas de expropiación desmotiva a cualquier hijo de vecino venir a la República Argentina a invertir. Me acuerdo que en ese ámbito estaba Mujica en Uruguay,
y en la cumbre de empresarios de Punta del Este lo primero que dijo fue, y muy inteligente, aprovechando lo que era el escenario en Argentina, yo no voy a expropiar a las empresas. Lo mismo dijo el actual presidente de Uruguay. Acá estamos discutiendo si vamos a expropiar o no al sector de distribución de energía eléctrica, lo cual es delicado. Pero bueno, volviendo a lo que era esto, año 90, o año 89, con el proceso de reforma del Estado de la Ley 23.696, se instituyó a través de 3 DNU en concreto una modificación sustancial en el sector de hidrocarburos. No solamente en lo que era la reversión al Estado Nacional de Áreas Marginales, el tratamiento a áreas centrales excluidas, es decir, lo que era un tratamiento de los contratos que habían sido parte del Plan Houston años antes, se estableció todo un programa de regularización que a lo que tendió fue a otorgar y priorizar la competencia en el sector. Este programa, anunciado inicialmente con el decreto 1055, estableció puntos bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, eliminó cuotas sobre los crudos, la libre importación y exportación, la reconversión de contratos ajenos al Plan Houston, la libre disponibilidad del producido, un periodo de transición entre los precios regulados a precios desregulados, lo que era la desregularización de la actividad digamos, de refinación y venta en boca de expendio. Se modificaron regímenes de preferencia en la compra de hidrocarburos, lo que es la importación y exportación de hidrocarburos libre de aranceles, open access para el transporte, y se establecieron también limitaciones a lo que son las restricciones de los artículos 24 y 34, esto en lo que son las concesiones de explotación de hidrocarburos y concesiones de transporte de la ley de Frondizi, ¿no? Hubieron 2 decretos adicionales en este marco que fueron incluso más allá, fueron muy específicos y complementaron el anterior. Tanto en especial el decreto 1589 y el decreto 1212. Decreto 1212 lo van a encontrar descrito como del año 90, como del año 89. Si alguno puede determinar, la verdad que lo aplaudo, ¿no? Pues salió, si viene del año 89, salió publicado en el 90. Básicamente lo que priorizaron fue digamos, el mercado en competencia en el sector de producción de hidrocarburos, tanto upstream como downstream. Le dieron prioridad a un mercado interno competitivo, con libre determinación de precios según oferta y demanda. Como antes les señalaba, la exención de aranceles de expo e importación. Un detalle muy importante, y sobre todo para fomentar la actividad del sector, la libre disponibilidad de las divisas de exportación. Esto también estaba previsto en el sector de minería, pero básicamente los sujetos que exportaban el producido no tenían la obligación de ingresar el 100% de las divisas de la exportación, sino solamente hasta un 30%. Después todo lo que fue un marco de regularización de refinerías y boca de expendio, y el decreto, esto si mal no recuerdo lo tomé del decreto 1212, estableció bien claro un detalle: las autoridades promovieron la existencia de una franca competencia en igualdad de condiciones para todas las empresas que actúan en el sector, estatales y privadas, en beneficio del interés general y de los usuarios. Es decir, se trató de generar un mercado en competencia. Uno puede tener 1000 críticas a sectores políticos de la época, pero la verdad estaban los hechos. Es decir, teníamos muchísimo mayor inversión, teníamos un número significativamente superior de empresas intervinientes en el mercado argentino. Tuvimos obras de infraestructura tremendas, no solamente en lo que fue la red de ductos troncales, tanto de oleoductos como de gasoductos, sino que hasta nuestro país había instituido toda una red en la frontera de ductos de exportación de gas, esto desde el año 93 hasta el año 97.
Inversiones que, lógicamente, no solamente por las zonas donde están, exigieron una inyección de divisas en el país millonaria. Les puedo citar como ejemplo, si ustedes ven el Río de la Plata tiene construido un gasoducto que es de propiedad de una empresa que se llama Cruz del Sur. Esta fue una de las extensiones del artículo 16 del marco regulatorio del gas, que terminó siendo aprobada creo que en el año 96. Tenemos los gasoductos de TGM, Transportadora Gas del Mercosur, que va hacia Aldea Brasilea, hacia el norte, hacia la parte sur de Brasil, mejor dicho, por el norte de nuestro país. Tuvimos la expansión del gasoducto troncal entrerriano, administrado por SEXA, Compañía Entrerriana de Gas. Tuvimos las extensiones de exportación, es decir, toda la zona litoral. En el año 93-94 obtuvo, gracias a estas inyecciones de inversión, el acceso al gas por redes me refiero. Tuvimos los gasoductos de exportación Casablanca, en la zona de Entre Ríos, Casablanca y Paysandú, Colón Paysandú. Bueno, tuvimos en el norte con Bolivia, que es más de importación, voy a ser honesto, pero también tuvimos con Chile, y se firmaron convenios de abastecimiento a estos países, a Chile en especial, Brasil y Uruguay, que hoy día están vigentes. Acá lo que les señalaba, marco legal de regularización, para mí es una verdad media, sobre todo a partir del año 2000. Les dije integración de ordenamientos. No solamente estamos hablando que los YOGAs establecen jurisdicciones de terceros países para conflictos entre las partes que integran eventualmente la UTE, en especial sujetos privados que no les interese someterse a tribunales argentinos, sino que todas las empresas de capital extranjero que tengan incidencia o intereses o intervención en bolsas o mercados de terceros países, como por ejemplo Reino Unido, Francia, Europa en general, o Estados Unidos, van a tener impuesto programas de integridad o programas de reglamentaciones internas y hasta aplicación de normas de sus países de origen que les imponen limitaciones en el país. Les imponen hasta limitaciones en el marco de las contrataciones, de contrataciones laborales, les imponen oponer esos códigos o esos programas de integridad a sus proveedores en el ámbito local, a sus directivos. Si un directivo de esas empresas se detecta que intervino en actos de corrupción en la República Argentina, puede llegar a ser juzgado en un tercer país, por ejemplo en Estados Unidos. En mi caso personal, empresas de servicios petroleros me impusieron la suscripción a título de declaración jurada, el sometimiento a partir de estos programas de integridad, que si llego a intervenir en un acto de corrupción, automáticamente puedo ser citado por la justicia de los Estados Unidos. Esto me lo impuso una empresa de servicios petroleros. Y eso es un ejemplo, yo como proveedor, ¿no? Como proveedor jurídico. Y esto es un escenario bastante particular. Y hagamos solamente un ejemplo. ¿Dónde está el hidrocarburo a nivel mundial? Pensemos en Sudamérica. Sudamérica, ¿qué países son ricos en producción de hidrocarburos? Argentina, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, más Caribe, Centroamérica, tiene las reservas en los offshore más grandes del mundo, Brasil, Bolivia, Perú. Ninguno de esos países está, salvo si quieren, no, ni siquiera Brasil, ninguno de los países desafortunadamente está en el mejor posicionamiento en lo que son políticas anticorrupción, y constantemente las empresas que intervienen en estos sectores se autodenuncian en los Estados Unidos o en sus países de origen, reconociendo
la intervención en actos de corrupción en estas jurisdicciones, y obviamente pagando penalidades millonarias en esos terceros países. Recomiendo que vean una autodenuncia que hizo ENAP en Chile en noviembre del año pasado, que involucra inversiones en Argentina durante los años, creo que son 2012 al 2015. Bastante interesante ver qué trascendencia o desenlace va a tener ese caso, porque la empresa piloto, que yo sepa, en Argentina no se autodenunció bajo el régimen de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas. Un detalle adicional. Bueno, yo le cité el caso solamente de América Latina, ¿no? Pero si vamos más allá, pensemos África, pensemos Asia, pensemos Rusia. En ninguno de estos lugares existen políticas anticorrupción bastante, digamos, establecidas, ¿no? De hecho, son lugares donde conflictos armados son habituales. Kuwait, Irán, la zona de Persia, digamos, de Asia Menor, no queda ajeno a eso. Y el aspecto adicional a esto es que es un commodity, aspecto que en Argentina pasamos bastante por alto, y la cotización internacional va a depender mucho a veces de estas incidencias, ¿no? La guerra en Libia generó un alza en la cotización, que bueno, lógicamente, cuanto más caro esté el commodity, más interés de las empresas de hidrocarburos en sacarlo y comercializarlo. Los riesgos, bueno, riesgos... no solamente hablamos de los legales, sino que tenemos que hablar de los culturales, sociales, y, bueno, lógicamente, lo que son ambientales, lo que son de las mismas infraestructuras y los riesgos de cada una de las, digamos, los aspectos regulatorios de cada país donde uno va a hacer la actividad de exploración o de explotación respectivamente. Y acá resalté una pregunta final. ¿Marcos netamente de los países con dominio originario del hidrocarburo? No. Ya solamente pensemos en nuestro país, que tenemos la intervención tripartita: municipio, provincia, nación. En el único lugar donde vamos a pensar que solamente tenemos jurisdicción nacional va a ser pasada las 24 millas náuticas en el offshore. Acá les quise marcar el marco legal general, excluyendo el primero, que es el más energético de energía eléctrica, el 24065, decreto reglamentario, y la ley de energía eléctrica que está ahí citado. Todo el resto tenemos una muy breve, digamos, referencia a lo que es el marco legal hoy día vigente, ¿no? Y solamente comprendo el nacional. Estamos hablando de, bueno, lo que es gas, la ley 24076, el decreto reglamentario 1738 en 92, que establece el marco regulatorio del gas, de la industria del gas. En lo que es hidrocarburo tenemos desde la ley de servidumbres, acá hay un error, 19319 no, es 17319, le pido disculpas, y el decreto reglamentario del 67. Tenemos la ley de combustibles líquidos, la ley de federalización de YPF del año 92, que fue la ley también que dispuso el traspaso del dominio originario a las provincias. Tenemos lo que son los decretos de regularización de la actividad, de lo que les había hecho referencia antes, que en ciertas pautas están aplicables en algunos de sus preceptos, el decreto 4491 de transporte de petróleo, de hidrocarburos líquidos, mejor dicho, la ley de promoción, la 26154 del año 2006, la ley corta, que antes no me salía, la 26197 del 2007, la ley de exploración y producción en el offshore, que establece limitaciones. Estamos hablando de el hidrocarburo como una actividad de interés del Estado que procura el autoabastecimiento. Al ser el hidrocarburo un producido esencial y estratégico para la logística nacional, lógicamente la ley de exploración y explotación del offshore, ¿a qué es lo que tendió? A establecer limitaciones a qué tipo de empresas en el mar argentino. Inglesas. Tenemos la ley de intervención de
y expropiación de YPF, la 26741 y su decreto reglamentario muy criticado, el 1277 del 2012, que instituyó una entidad nueva que le va a parecer sobreabundante lo que voy a hacer, pero hasta exige una lectura de lo que es la autoridad, cómo está definida. Es la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. El que se le acuerde de memoria le hago un monumento. Tenemos la ley modificatoria, la 27007, que es una ley, a mi entender, que fue muy necesaria y reguló lo que son las concesiones de explotaciones no convencionales y pretendió establecer seguridad jurídica en lo que son los porcentajes de regalías a los cuales se someterían o deberían someterse las autoridades provinciales. Si bien recordemos que la política nacional es establecida a nivel nacional, las regalías técnicamente estamos hablando de un tributo y un tributo local, ¿no? Lógicamente una ley nacional no debería estar estableciendo estas limitaciones. Tenemos la ley de simplificación y desburocratización que antes se había hecho por un decreto, el decreto 36 del año... no, creo que era el 2017, me engaño un poco la cabeza, pero básicamente introdujo modificaciones al marco de la 17319. Tenemos resoluciones de la reseñada comisión, la 14, que son planes de estímulos de inyección de gas excedente. Tenemos en materia de importación y de regularización el decreto 929 del 2013, que comprende la actividad de servicios petroleros, entre muchísimas notas. ¿Cuál es el factor común de todas estas normas que le estoy diciendo? Es la constante intervención administrativa. Por eso lo que hablamos de regularización del sector es una verdad bastante a medias. Bueno, acá ya terminado lo que es una breve exposición de lo que es la parte de hidrocarburos, petróleo me refiero, les quería hacer una breve referencia y mención a lo que es el marco regulatorio del gas, que es un marco, son los marcos sectoriales que se instituyeron en el país a partir del año 92 en el proceso de privatizaciones. Tiene un marco legal que es primo hermano, que es el marco de energía eléctrica, de la ley 24065, antes lo había reseñado. Me pasa en la facultad cuando expongo esto, sé que a muchos de los estudiantes un poco los espanta, pero le garantizo que es una parte del derecho muy, muy divertida, sobre todo si uno la logra estudiar y actualizarse con lo que es las constantes modificaciones o criterios, y sobre todo una actividad donde más aprende es de los ingenieros. Yo siempre les recomiendo que se acerquen a los ingenieros, los escuchen y les expliquen ellos cómo es la parte operativa práctica. Yo en un grupo de contactos petroleros, donde tengo el honor de estar incluido, gracias a determinados periodistas, la verdad es que los escucho diariamente, leo lo que escriben, lo que dicen, y hasta trato de participar con el Instituto Argentino de Petróleo y Gas cada vez que hacen alguna conferencia de aspectos de ingeniería que nos sirven para la profesión, ¿no? El marco regulatorio sectorial del gas está en la Ley 24076 y el decreto reglamentario 1738 del 92. Son marcos que obviamente, esto es la estructura general, tienen todo un marco regulatorio enorme y de constante intervención, sobre todo a partir de lo que fue el año 2000, 2001. Trata al mercado tanto vertical como horizontalmente. En lo que es vertical, define con claridad lo que es la industria del gas, discriminando lo que es la producción, la actividad de producción de gas, y lo que es el transporte y lo que es la distribución.
Dentro de este esquema aparecen otros sujetos en el marco regulatorio y también que fueron establecidos a partir de otras resoluciones del ente regulador, por ejemplo la 35 en lo que hace a subdistribución, con la última modificación de este año y la del año pasado en lo que hace comercializadores. Haciendo de intervención tenemos los sujetos de la industria del gas y los sujetos de la ley del gas. La producción, en teoría, al no ser un servicio público en este marco, está desregulada, le reitero, una verdad medias, y básicamente la intervención de los productores de gas, que digamos lógicamente tienen limitaciones ante, es decir, estarían ajenos a la competencia del Energas, salvo en lo que hace a las normas técnicas o las normas NAC que tiene el código de gas que establece el Energas para cuestiones técnicas de lo que son las condiciones de los gasoductos. Los productores, dentro de su ámbito de concesión, de explotación o digamos, de los yacimientos, tienen las cargas de producir el gas, comercializarlo, pueden comercializarlo a grandes usuarios o a las distribuidoras, y bueno, en este campo también pueden comprar y vender gas por terceros, que es una actividad más ajustada a lo que es a los comercializadores del gas. Dentro de esto, digamos, recién les describí el esquema vertical, en lo que es distribución tenemos a los subdistribuidores instituidos por la resolución 35, y después tenemos en lo que es este mercado del gas, tenemos a los comercializadores, almacenadores, y grandes usuarios que intervienen en este campo. Grandes usuarios son los sujetos, grandes industrias que compran el gas directamente a los productores o comercializadores. En ese esquema tenemos, bueno, los transportistas, que lo que es la actividad de transporte y distribución y lógicamente subdistribución de hidrocarburos, de gas, son servicios públicos. Y son servicios públicos que están regulados en este marco regulatorio sectorial. Y es importante no perder de vista eso, ¿no? Porque al ser servicios públicos tienen las notas y pautas que establece la definición de servicio público. Yo acá en esta filmina les traté de, digamos, de apuntar y limitar los aspectos esenciales que hacen al servicio público, que tiene infinidad de características, ¿no? Existen servicios públicos en competencia, obligatorios, es decir, tenemos una infinidad de divisiones, pero me pareció importante resaltar que el servicio público presentará los mismos caracteres jurídicos que exhibe la función pública, es decir, hay una transdelegación de cometidos del sector, digamos, de la función pública sobre determinadas entidades que son, en el marco del gas, a partir de una licencia, que es exactamente lo mismo una concesión de servicio público, explotan determinada actividad que reúne, digamos, en un marco de un monopolio. Lo que es el esquema del mercado en el gas está dividido en regiones, a diferencia del mercado, digamos, de lo que es el marco regulatorio energético, es nacional, el marco sectorial del gas es nacional, en lo que hace transporte y distribución. Tenemos 7 zonas que tienen las distribuidoras, hay 2 transportistas, TGN y TGS, Transportadora del Norte, Transportadora del Sur. Estas entidades, digamos, las licencias son otorgadas por el Ejecutivo. Licencias tenemos de transporte o de distribución. Hay una realidad, lo que hace a la distribución, las distribuidoras tienen dentro de estas, digamos, tienen todo dividido por estas regiones que les habían hecho referencia, pero en estas regiones, las distribuidoras, de verdad son 8 regiones, porque tenemos que ponderar la misionera, digamos, no llegan a todas, las distribuidoras no pueden llegar
a todas las zonas donde tienen asignada su licencia. En ese campo pierde, digamos, cuando surge y hace una petición un nuevo sujeto, por ejemplo, una cooperativa a nivel local, hace una presentación conjunta con la distribuidora a los fines de que la distribuidora ceda la preferencia sobre esa región y lo asume durante el ámbito de la licencia de la distribuidora, una subdistribuidora que asume las mismas cargas y obligaciones a tenor de la distribuidora, que también es responsable por lo que es la explotación del servicio público de distribución que ejerce esta subdistribuidora en determinadas áreas, ¿no? Eso es muy común, lo vemos en muchísimas zonas, sobre todo en zonas donde exigen obras de infraestructura menores, y que se llevan a cabo a partir de estos sujetos. Lo que es la parte, lo que son, obviamente los distribuidores tienen un mercado cautivo, consumidores finales, transportistas obviamente tienen la carga y obligación de garantizar el acceso abierto, open access, ya sea de grandes usuarios u otros sujetos de la industria de gas, debidamente habilitados, lógicamente. Hay una realidad. ¿Cómo es el esquema? Producido el gas en boca de pozo, el gas no está en condiciones de ser inyectado en las redes de los transportistas. ¿A qué es lo que voy? El gas va a salir según en cada cuenca con distintas condiciones. Lo mismo pasa con hidrocarburos. Tenemos el hidrocarburo medanito en Neuquén, el escalante en lo que es la zona de Chubut, uno mucho más pesado, el medanito más liviano, más valioso, pero cada uno sale con condiciones técnicas particulares. El gas pasa lo mismo. El gas, cuando sale de la productora, va a una planta de tratamiento. En esa planta de tratamiento, y obviamente sale digamos, del yacimiento a través de una red de ductos, que son las concesiones de transporte que tiene la ley de Frondizi, o ductos internos dentro del área de su concesión, que son ductos que están bajo el ámbito de la competencia provincial, donde está el yacimiento. Esta red de ductos y posteriormente a la planta de tratamiento colocan en gas en determinadas condiciones técnicas y de calidad para ser inyectadas en la red de las transportistas. La red de las transportistas es decir, uno tiene, cuando contrata el servicio público de transporte, tiene garantizado capacidad del servicio público de transporte. Lógicamente no es que compra determinado volumen, que ese volumen va, no, constantemente está circulando gas en las redes, uno contrata y tiene preferencia para determinadas capacidad, el servicio puede ser interrumpible o ininterrumpible, hay distintas condiciones según las licencias de cada una de las licenciatarias del gas, en este caso, como le dije antes, TGN o TGS, son 2 decretos del año 92 que establecen las condiciones de la licencia, 22... creo 2273 y 2274, no me acuerdo bien, pero digamos, estos 2 decretos establecen las condiciones de la licencia de cada una de las licenciatarias. Estas licenciatarias, desde determinada, digamos, desde la inyección que hace el cargador o productor al sistema troncal, a través del servicio público que prestan y la operación del ducto, que básicamente es una operación de las redes, lo llevan al PIS, al punto de ingreso del sistema de transporte, al punto de entrega al distribuidor. El distribuidor lo ingresa en sus redes y eso en general va a todos los usuarios finales cautivos dentro de la zona de los distribuidores. En lo que hace a grandes usuarios, los grandes usuarios podrán utilizar la red de la distribuidora, o hay casos, según plantas industriales en el interior del país, hay una en Córdoba, por ejemplo, cerca de Río Tercero, que tanto en energía como gas tienen redes propias para lo que es el autoabastecimiento en esas zonas o parques industriales que nos ocupan.
Tenemos sujetos que intervienen en este campo, que no prestan el servicio público, pero sí que intervienen como comercializadores. Estos comercializadores se denominan así, son sujetos activos del gas. Tenemos almacenadores. Almacenadores son sujetos especiales que, como su nombre lo indica, almacenan gas, lo conservan, o incluso pueden hasta transformarlo. El gas no solamente va al consumo final, también va para la actividad de generación de energía eléctrica, y otra tanda del gas va a lo que es la exportación. A lo que es la exportación del gas, lógicamente, para poder exportar gas hay que pedir un permiso. El permiso no se pide a las autoridades provinciales, sino que a Nación, en este caso a través de la Secretaría de Energía. Va a haber un punto condicionante: el autoabastecimiento. Tiene que estar tutelado y garantizado. La limitación a esto va a ser el autoabastecimiento. Desde el año 2008, Argentina incumplió, o mejor dicho, dejó de autoabastecer a terceros países, perdiendo una oportunidad muy grande, ¿no? Porque esos terceros países, como por ejemplo Chile, establecieron plantas de regasificación en sus países, que básicamente, aprovechando gas más barato de terceros países, incluso ponderando el transporte, que llega en otras condiciones, LP, o gas natural licuado, son después materia de regasificación y se inyectan en las redes de estos países que no son productores. No solamente hablo de Chile, hablo hay infinidad de países que están en esta situación. Chile actualmente tiene producción en el sur, pero no es significante. Y bueno, lamentablemente los incumplimientos de abastecimiento de Argentina en ese sentido fomentaron este tipo de infraestructuras en los países limítrofes, que a nosotros nos generó pérdidas de mercado, ¿no? De hecho, hasta con Uruguay. ¿Me entiendes? Si países que tenemos lindante, les sale más barato comprar el gas en África. Sin embargo, bueno, son las reglas del mercado, es un commodity y es lo que sucede. Acá les apunté un tema cardinal que me parece importante, es las tarifas del Servicio Público de Distribución y Transporte, de gas concretamente, que deberían estar ajustadas y ser, digamos, ajustadas a una pauta cardinal, que es un concepto jurídico indeterminado. Ser justas y razonables. ¿Cuánto estábamos pagando el gas en el año, por ejemplo? Voy a decir un ejemplo práctico. En el año 2007 yo pagaba en mi departamento de gas 18 pesos, que lo tenía en la billetera básicamente. No sé cómo explicarles, pero era insignificante. Lo que era solamente verificar las boletas correspondientes a las tarifas que aplicaba la distribuidora Metrogas, uno se daba cuenta de lo que era la intervención y cómo estaban congeladas las tarifas. Esas medidas de intervención justamente lo que hacen es de fomentar la inversión y lo que es los caracteres que debería gozar el servicio público: continuidad, regularidad, uniformidad, lo que es la igualdad, generalidad y la obligatoriedad. Pues si no se pueden mantener las redes de las distribuidoras o de la transportista incluso, que bueno, en la parte energética lo vamos a ver con más claridad, lamentablemente el servicio va a tener una afectación en un carácter, que es la continuidad. A tanto llegó a este extremo que les estoy diciendo, que la intervención de las distribuidoras en el ámbito de su responsabilidad tienen que supervisar que la calidad y seguridad del gas en los usuarios finales, por ejemplo consorcios, respete las normas de seguridad que establece el Enargas. Recordarán lo que sucedió en Rosario hace un par de años y juicio que está enfrentando Litoral Gas Millonario por la muerte de varias personas por la explosión de un edificio. Eso también pasó acá en Capital, en un edificio sobre la calle French, creo. Y bueno, obviamente eso motivó que muchas de las distribuidoras, a través de gasistas matriculados, que deberían estar matriculados y supervisados por las distribuidoras, supervisen lo que es la seguridad de cada uno de los edificios que tienen tanta antigüedad
que difícilmente puedan cumplir las normas de seguridad que se requieren para lo que es el suministro de gas. Solamente para pensar esto, cada vez que hay un cambio de titularidad en un establecimiento industrial, exige por parte de las prestadoras del servicio la supervisión y verificación de que las instalaciones para el abastecimiento de gas reúnan las condiciones de seguridad mínimas que establece el ente regulador. Caso contrario, el servicio se tiene que cortar, y eso hace al carácter de la regularidad. Y también a la uniformidad, ¿no? Porque, y en desmedro de la continuidad, porque un edificio que se ve afectado por una situación de irregularidad, las consecuencias van a ser a terceros, y consecuencias que estamos hablando que son muy, muy graves. Y esto, bueno, no solamente se da en distribución, se da también en lo que es materia de producción de gas, donde cualquier situación ante un venteo de gas que no está en condiciones de ser inyectado a la atmósfera, explota. Por eso el venteo de gas en el sector de producción está prohibido, aunque es una práctica que desgraciadamente las empresas productoras, cuando hay alguna situación irregular o sobreexceso de salida de gas, por ejemplo, si están explotando petróleo, ¿no?, y siguen perforando, necesariamente van a tener, previo a llegar al petróleo, una reserva o cúmulo de gas que va a salir, y ese gas lo tienen que, tienen que ventear. Y obviamente esos venteos los tienen que informar a las autoridades de aplicación, autoridades que los multan por ese venteo. Les reitero, si el gas no está en condiciones y sale a la atmósfera común, digamos, desde el yacimiento, puede generar una tragedia. Y si se llega a inyectar a las redes y no están las condiciones que exige el transportista, genera otra tragedia. Por eso la responsabilidad y necesidad del tratamiento y verificación de esto. Solamente la explicación que les estoy dando, yo creo que les refleja las contingencias o necesidad de análisis jurídico que exige toda esta industria. Lógicamente, esto es mucho más amplio, mucho más amplio. No solamente de lo que es la intervención del ente regulador, el ente nacional regulador de gas, ya sea en lo que es la intervención de los acuerdos con productores, ya sea para lo que es la comercialización de gas a distribuidores, lo que es la limitación de los precios de parte de producción a distribución, o lo que son los cúmulos de deudas que tienen los distintos agentes, o lo que es la intervención del operador del despacho del mercado de gas, el MEXA, que es una entidad creada por un decreto. Hay infinidad de cuestiones que obviamente exigen bastante estudio, bastante análisis, y bueno, en 1 hora y media desafortunadamente no se los voy a poder explicar con la total precisión que merece, ¿no? Conclusiones que me parecen esenciales es siempre ponderar los aspectos técnicos, asistirse bien cuando se esté trabajando en esto del asesoramiento práctico de un ingeniero o persona de la industria que pueda describirnos bien lo que es la parte operativa. No perder de vista que estamos hablando de un commodity, no perder de vista la concurrencia de atribuciones que tienen distintas jurisdicciones, provincial, municipal o la nacional, y bueno, lógicamente no perder de vista la razonabilidad o limitaciones que tiene la intervención administrativa sobre el sector, con el riesgo institucional que ello trae aparejado. Y por último y sustancial, tener en mente que los ordenamientos aplicables trascienden ya al nacional, y tenemos que tener en vista los riesgos que esto tiene a nivel global. Bueno, dejo para preguntas, Mariano. Bueno, Julio, muchas gracias. La verdad que yo seguiría por mi parte con más disposición de tu parte, la verdad súper completo. A simple vista lo que nos has podido brindar es extremadamente amplio, por supuesto que con 1 hora y media, casi 2, no alcanza, pero realmente ha sido muy, muy completo tu análisis, y siempre nos tratas de brindar el mayor panorama, así que desde ya muchas gracias.
A partir de ahora, si alguien quiere formular alguna pregunta, le vamos a pedir que abran el micrófono, se presenten y formulen la pregunta o el comentario que le quieran hacer al disertante a los fines de generar un espacio de diálogo, de conversatorio. No sé si alguien tiene una pregunta. Vamos, no sean tímidos. Bueno, ya que abriste el micrófono, Guille, ¿vos tenés alguna pregunta? Sí, acá estoy viendo, Guillermo sí, Díaz sí. Acá estoy viendo varias, Quienes quieran estar al tanto de novedades y cursos de sala de estudios pueden unirse. No. Hay un chat, ese lo pusiste vos, Guillermo. Al último hay un comentario por parte de Diego Cherro, perdón que te interrumpa, Julio, sí, que dice que esa desinversión provocó que en la costa se suspendieran las nuevas conexiones por insuficiencia de los gasoductos. Es un comentario que deja Diego Cherro en el chat. No sé si Julio querés. Es que es importante lo que está resaltando, porque es justamente lo que es garantizar la competencia en el sector fue en lo que en los 90 generó las extensiones del artículo 16 del marco regulatorio del gas, con cada prestador del servicio público tiene inversiones obligatorias, obligatorias o accesorias en el ámbito de su licencia. Estas extensiones del artículo 16, que traían a colación un sujeto tercero interesado, que puede incluso ser el propietario de la extensión que nos ocupa, fomentaban la inversión para estas estructuras. Te reitero, el troncal entrerriano, que integra no solamente a Entre Ríos, sino que es parte de Corrientes, Entre Ríos, e incluso llega a Santa Fe, son obras que exigieron la intervención de privados. En la costa pasó exactamente lo mismo, ¿no? Al intervenirse la tarifa, lógicamente ningún sujeto privado va a pretender ponerse a explotar, a ponerse a desarrollar obras de infraestructura de las cuales no va a tener un retorno. Es decir, nadie va a hacer una inversión para ir a pérdida, salvo que esté lavando dinero. Y lógicamente, resaltando lo de la costa, ahí tenemos el ejemplo de las cooperativas o subdistribuidoras. Subdistribuidoras que exigen, lógicamente, que se les garantice. Es decir, ¿por qué en el ámbito de las cooperativas a nivel municipal siempre van a pérdida? ¿No? Yo creo que ya en la vez anterior yo había resaltado. También por una cuestión de escala, ¿no? Las cooperativas, obviamente una cooperativa para garantizar una distribución, por una cuestión de escala, nunca va a ser rentable, como lo puede ser una gran distribuidora como Edenor del Sur. Es que tienen que ajustar su tarifa a lo que es, en principio, que sean justas y razonables según la subárea donde ellos están ejerciendo la actividad de subdistribución. Pero si esa, digamos, si la tarifa está intervenida y congelada y no pueden, obtener un retorno que les garantice las inversiones obligatorias, lógicamente vamos a tener deficiencias que van a afectar la continuidad, y los polos municipales difícilmente se achican, generalmente se agrandan, sobre todo con nuevas inversiones de infraestructura en la costa para emprendimientos turísticos o lo que sea. Y bueno, lógicamente esto es como toda una cadena, un círculo vicioso, ¿no? Porque al no poderse abastecer del servicio público de gas a nuevas infraestructuras hoteleras, por ejemplo en la costa, nuevos emprendimientos inmobiliarios, trae un paraje, es decir, esto para todo, y no solamente a lo que es esa parte. ¿Cuántas generadoras hay en la zona de la costa? Y esas generadoras necesitan el gas. Para energía eléctrica, sí, me refiero. Totalmente, Julio. Yo creo que Edenor es la que tiene el costo marginal menor por usuario, y si Edenor también está en un proceso de desinversión, no me quiero imaginar una cooperativa de Venado Tuerto. Dijiste Edenor. Mirá, Edenor y Edesur. ¿Cómo te pensás que un inversor o un accionista de estas concesionarias de servicio público van a querer comprar acciones cuando el Estado está amenazando de expropiarlas? No, yo, aparte, con todo respeto, salgo corriendo. Aparte, la situación de deuda que se está generando con Camesa por parte de las distribuidoras está generando, bueno,
un tema que hay que ver cómo va a terminar el final de ese cuento, ¿no? Cómo va a cobrar Camesa a Edenor, a Edesur, a EPEC, etcétera, a partir de toda la crisis que se ha generado este año. Eso también es un punto que va a ser interesante ver cómo se resuelve. El operador de despacho ¿hace cuánto que tiene esas deudas para cobrar? Es otro punto que uno dice, finalmente, ¿quién va a pagar, no? Mamá Estado. Sea nosotros. Todos. Bueno, la situación es más compleja de lo que parece en ese aspecto, pero por eso es lo que señalaba al principio, garantizar la libre competencia del sector, por lo menos en lo que es producción, lo que es el upstream, upstream y bueno, también lo que es refinación en el sector de combustibles, da una pauta o una seguridad jurídica al inversor de que su mercado no va a ser intervenido en forma arbitraria. Pero desde la emergencia del 2000 hasta ahora, desgraciadamente el escenario ha sido fantasmagórico y no hemos salido de una legislación de emergencia que nos metemos en otra. Y al amparo de la emergencia, ¿qué es lo primero que surge? Congelame las tarifas. Julio, yo te quería Ahí, hacer una pregunta justo con el tema que estamos tratando, que es tarifa justa y razonable, que para mí es uno de los temas que a mí más me apasionan, tanto que me he leído libros enteros, uno muy recomendable de Juan Stinco, que se llama justamente Tarifa justa y razonable. Y yo quería preguntarte, ¿cómo ves la situación de la tarifa a la luz del fallo CEPIS de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que de alguna forma lo define y, bueno, limitó los aumentos allá por el año 2016, pero bueno, con consecuencias hasta el día de hoy? ya, volvemos a lo mismo, ¿no? Porque ya antes de eso es lo que empezó a pasar desde el año 2000, ¿no? Y uno de los primeros fallos que yo recuerdo haber leído fue el de Susana Córdoba, cuando empezaron asociaciones de defensa del consumidor a cuestionar cada aumento tarifario que se estaba dando. La verdad, uno tiene que preguntarse si el régimen de defensa del consumidor está para eso, ¿no? Porque por eso resalté cuando cité el decreto 1212, que en su parte resolutiva decía que garantizar la libre competencia del sector era no solamente para garantizar digamos, la defensa de la competencia, sino que el precio final a los usuarios. Y el precio final a los usuarios no solamente comprende el precio, sino que el servicio. Ya el Estado esta semana anunció que en el verano vamos a tener cortes energéticos. Todo eso genera, es decir, es confundir la realidad con volar bajo, porque la verdad al usuario le genera un perjuicio que puede llegar a ser mayor. Electrodependientes, estamos hablando de lo que son las pérdidas que ocasiona el corte de suministro energético, no te hablo de lo que es la heladera, te hablo de lo que... Imagínate que nos corten la energía en este momento de cuarentena. ¿Cómo te conectas a un Zoom? ¿Cómo haces las presentaciones judiciales? ¿Qué vamos a tener? Todos grupos generadores. Por eso, la vez pasada yo les había dicho, en la otra exposición, cuando resalté a nivel local, dije, más que meternos cooperativas a estar subdistribuyendo energía o gas, quizá la solución sea ponernos también a generar, a producir. ¿Qué es lo que pueden hacer a nivel municipal con costes que son significativamente inferior? Biogás. Lo pueden hacer en los centros de distribución final de residuos orgánicos. Pueden generar energía a partir de este tipo de fuentes. De energía eléctrica me refiero. Y de esa forma tratar de minimizar lo que son las cargas de gas a las que, digamos, a lo que son las generadoras de la zona. Que las generadoras de la zona, digamos, comercialicen el gas directamente a otro tipo de usuarios. Garantizar lo que es la potencia energética. Dejar de hacer depender tanto al usuario final
del gas y que dependa más de la energía eléctrica. Es decir, es todo un cambio. Ustedes piensen lo siguiente, piensen en países como, bueno, no vamos a hacer una analogía, ¿no? Porque, digamos, mentalmente somos bastante distintos, culturalmente me refiero. Pero si uno ve la infraestructura de Nueva York como ciudad, Nueva York es mucho más dependiente de la energía eléctrica que del gas, el usuario final. Hay edificios que son no solamente autosustentables, que tienen producción propia de energía eléctrica, sino que no tienen acceso a la red de gas, porque no lo necesitan. Tienen todas las instalaciones de, digamos, de uso energético, de uso de gas, de uso de energía eléctrica. La cuestión del gas es muy, muy delicada en ese punto, ¿no? Porque incluso más, hay industrias a las cuales no se les puede cortar el gas. Sector petroquímico, sector químico, uno les corta el gas y puede generar una tragedia. Es decir, puede explotar una planta química con toda una afectación a vecinos lindantes. Ese es un detalle. Y después el otro detalle es la constante intervención o subsidios cruzados que hay en el marco regulatorio. Solamente hace 2 días salió nuevamente el plan de garrafa subsidiada. Todas medidas populistas tendientes a regalar el gas. ¿Me entendés? Es decir, ya es una situación que hasta incomoda. O llega al colmo de lo desprolijo. Y todo esto que se generó a partir de un campo de emergencia, que es siempre tirar un manotazo de ahogado para tratar de ir subsanando la crisis en el ámbito de la emergencia, solamente pensemos que congelar la tarifa, ¿desde qué año se congelaron? ¿2007? No, 2004. Hasta el 2000, ¿cuánto? 2015. 11 años. Y Creo ya que está no de nuevo me... congelada. Y bueno, y con la mano en el corazón, manteniendo con la inflación que tenemos, mantener congelada la tarifa, ya solamente el manejo de las paritarias va a tornar inviable la inversión del sector de distribución o de transporte. Es decir, te lo torna totalmente inviable, es decir, no cierran los Eso. números por donde lo veas. Por eso ya se está atajando el gobierno nacional de que quieren prohibir el uso de los aire acondicionados. Sí, igual creo que eso lo están utilizando con el argumento de la emergencia sanitaria. Viste que ahí fue por lo menos el fundamento que escuché. No es prolija la palabra que utilice. Pero ojo, todos los gobiernos han dicho el uso razonable del aire acondicionado a 24, hasta se establecían medidas o recomendaciones de la autoridad de aplicación para que no haya un consumo irresponsable de energía. Pero estamos hablando de lo mismo, es decir, si hablamos, es todo un círculo vicioso. Intervenir el sector del servicio público constantemente y sobre todo congelar la tarifa, que ya deja de ser justa y razonable, todo esto va a generar, es decir, es imposible que ese aspecto no afecte a lo que es transporte. Es imposible que la afectación de distribución y transporte no afecte al productor. Uno no le va a pagar, es decir, toda una cadena, uno no le va a pagar al otro. Y se van a empezar a generar las deudas, se van a empezar a generar los incumplimientos, se va a generar la imposibilidad de mantener las redes. ¿Cuál fue el principal problema de las redes de energía eléctrica a finales de los 90, cuando entramos en la crisis del 2000? La gente iba a la noche y te cortaba los cables para robarse el cobre. Y obviamente con peligro de morir electrocutados, pero no les importaba. ¿Cuál es el problema con el combustible o con los combustibles subsidiados para los servicios públicos de transporte? Uno de los grandes problemas que se tenían, y me acuerdo, yo trabajé para el lado del upstream de una empresa, y era que se robaba el combustible. Es decir, los mismos choferes salían de línea y se robaban el combustible y recargaban después amparados por medidas que obligaban a los prestadores a darles el combustible.
Es todo un círculo vicioso. Y desafortunadamente eso genera también una desconfianza, porque esos círculos viciosos están retroalimentados por la corrupción. Porque si a muchos les conviene dejar este subsidio cruzado o medida populista para dejar contento a determinadas personas. ¿Me entendés? Gente que quizá no tiene acceso al gas. Es decir, yo lo que pensaría es, che, fomentemos las inversiones para que haya una extensión de las redes, que lleguen a donde antes se estaba abasteciendo con garrafa. Hay infinidad de medidas para lograr esto. La cuestión es que desde el 2000 ahora mucho no cambiamos. Les voy a dar un ejemplo más. Ayer salió que YPF estaba cancelando 150 millones de dólares la rescisión de un proyecto de relicuación de gas que se quería desarrollar en Argentina. Paralelamente, se llama nuevamente al barco regasificador. Volvemos a depender de la importación de gas. ¿Cuál era la intención de la relicuación de gas? Exportar, y exportar a granel. Desgraciadamente, se frenó todo. Sí, se entiende, Julio, sos claro en lo que expresas y hacia dónde vas. Pero te hago una consulta. El congelamiento de las tarifas perjudica, desalienta a la inversión. Y el no congelamiento de las tarifas, por otro lado, no ya quizás jurídicamente, puede desencadenarte alguna conflictividad social superior, digo, dentro del caldo de cultivo de la crisis económica que se está dando. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una de esas medidas que puede contribuir a ser equilibrada en cuanto a mantener al inversor y a su vez solucionar el tema de estas tarifas, como vos decías, justas y razonables, ¿no es cierto? Porque me surge esta inquietud de si las tarifas estallan, también estalla un aspecto no jurídico que es el social. Entonces, ¿cómo con una medida amalgamas estos dos extremos de una misma realidad? Te voy a dar una opinión que quizá no sea la más feliz o sea muy criticada. Por favor. Yo no sé quién dijo antes sobre el tema tarifario, te recomiendo el libro de Estela Sacristán. Estela Sacristán para mí es una de los mejores profesionales que tiene Argentina en la materia. Estela es una genia, literalmente hablando. Y el Sí, libro que tiene en materia de tarifas también para mí tengo el libro de Estela sobre tarifas, pero aún no ha sido leído. Es uno de los mejores. Estela, aparte, en lo que es materia regulatoria, es de los mejores abogados que hay en Argentina. Te diría que está entre los primeros 5. Yo te lo digo así, nadie va a poder salir de esta crisis en 5 o en 10 años. Va a ser algo progresivo. Y desgraciadamente esa salida progresiva va a generar violencia, va a generar un descontento social, va a ser imposible dejar contento a todo el mundo. ¿Cómo minimizar este impacto? Hacerlo progresivo. ¿Cómo lo podés hacer progresivo? Digamos, minimizando en forma progresiva lo que es la intervención del sector. La intervención sustancial del sector va, por lo menos en lo que es el gas, desde producción. Es más, yo empezaría desde... No es imposible empezar solamente desde distribución. Tenés que empezar en forma concordante desde los 3 segmentos del mercado vertical, pero en forma progresiva. Y sobre todo ir garantizando la producción en competencia en el sector de producción. Yo le citaba a los 90 y le decía que la nómina de productores era así. Tenías, pero fácil, más de 40. Y los primeros 5 eran todas empresas internacionales. Hoy los primeros 5 son todas, salvo Chevron, son todas nacionales. Y el mercado estamos hablando no más de 10. Tanto
desorden normativo. Está bien lo que fue la desregularización territorial del sector, la atribución del dominio originario de sus recursos a las provincias, pero no hay que perder o pasar por alto de que hay pautas, ya sea canon o lo que es el régimen de regalías aplicable, que tienen que seguir principios básicos o presupuestos mínimos sobre el cual sujetarse. Si para llamar a una licitación o una explotación forzamos a una empresa productora a tener una regalía del 30% adicional a lo que es el canon, o las provincias para esquivar la ley establecen una regalía extraordinaria del 15% adicional sobre la ordinaria del 15% que establece la ley, desgraciadamente estamos en un círculo vicioso. ¿Entendés? Que es siempre escurrir al emprendedor. Y no es la solución. El gasto público, que es muy fuerte, no se va a satisfacer escurriendo el desarrollo de emprendimientos, ¿no? La única forma de garantizar que esto crezca es con un mercado en competencia en el segmento de producción y posteriormente que garantice un precio razonable del gas que se ajuste, digamos, que fuerce a ajustar la tarifa a lo que es tanto lo que es el servicio público de transporte como lo que es distribución. Y obviamente esta razonabilidad en el precio del gas va a generar estabilidad y hasta seguridad jurídica a los grandes usuarios. Y los grandes usuarios estamos hablando de plantas industriales. Si la industria tiene esa seguridad y garantía de abastecimiento a un costo determinado del gas, va a crecer. Es decir, todo va creciendo. Antes, no sé quién citó muy bien el ejemplo de la costa, estamos hablando que si no hay servicio público de gas, necesariamente va a afectar los emprendimientos o lo que es la obra privada para el desarrollo de emprendimientos en materia turística en la zona. ¿Quién se va a querer ir de vacaciones a la costa si se va a cortar la luz a 15 minutos? ¿Me entendés? Es un tema obvio, es un tema, me parece que bastante claro, pero salir en un año de esta situación va a ser imposible si nos metimos en este problema en 20. Sí, Julio, gracias. Ha sido bastante claro. Te traspolo un interrogante, una pregunta, otra vez de Diego Cherro, y dice, ¿el congelamiento de la tarifa no podría plantearse como una excepción de incumplimiento ante las sanciones de los entes reguladores y la pérdida de funcionalidad de estos últimos? ¿No podría plantearse como una excepción de incumplimiento ante sanciones de los entes reguladores? Las sanciones de los entes reguladores van por incumplimientos objetivos a determinadas situaciones que pueden darse por la falta de suministro o corte de suministro de los sujetos en el marco de la competencia del ente regulador. En el gas es el Energas, no hay otro ente regulador, no es como la energía eléctrica. No, yo no creo que la puedas plantear como una excepción de incumplimiento. No así a secas. Pasa que ahí conjuga lo que es el riesgo institucional de las sociedades licenciatarias que no van a querer avanzar a esto. Si queremos hacer las cosas bien, lógicamente las licenciatarias tienen que pedir la revisión tarifaria. La realidad es que desde el ente regulador no reciben respuestas. Entonces, la recomendación legal para justamente tener argumentos para una excepción de incumplimiento como la descrita, va a ser constituir en mora al ente regulador en el tratamiento de los aumentos tarifarios requeridos. Esto sea a través de un amparo por mora, como hizo Metrogas en el año 2007. Amparo por mora que llegó a la Corte. Yo creo que esa va a ser la única alternativa para forzar o tener alguna excusa para paliar o enfrentar las sanciones que imponga el ente regulador.
que también en cierta forma se hizo en el sector de energía ante las sanciones del ENRE, ¿no? Desde el lado de distribución. Así, a simple vista, digamos, sin hacer todo este procedimiento o requerimiento previo en materia de revisión tarifaria por los sujetos, por los sujetos licenciatarios, yo no me animaría a oponer una excepción de incumplimiento. Bien, gracias, Julio. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que formular. Guillermo, ¿te quedó algo en el tintero? No, gracias. Mira, acá María Soledad López señaló algo que es bastante acertado. Es decir, lo que decimos de que no hay inversión privada, las últimas inversiones se hicieron a través de fideicomisos públicos. Es decir, es el mismo Estado que está inyectando plata en obra pública. Tiene toda la razón del mundo. Es correcto lo que está diciendo. Y muchos de estos fideicomisos, como están en pesos, y muchos de los productos involucrados acá están en dólares, terminan tornándose abstractos y las obras todas inconclusas. Sí, Julio, se entiende, es muy claro lo que expresas. Bueno, Además, perdón, Julio, que las inversiones se realizan desde un escritorio, un burócrata, y no tanto por las necesidades reales del mercado, que por ahí la empresa tiene, o sea, un fideicomiso, bueno, pero para construir un gasoducto o ampliar una línea de tensión o lo que sea, ¿con qué criterio? Mirá, el segundo gasoducto para la inyección de gas desde Tierra del Fuego al continente se hizo, ¿en qué año? 2000. Estamos hablando que teníamos desde el año 92 hasta el 2013 o 2014, que creo que fue Boscalis la empresa, la contratista. ¿Cuánto tiempo? 20 años. Mirá todo el producido que quizás se estaba venteando o desaprovechando en Tierra del Fuego. Por eso les digo, necesariamente esto requiere de obra. La única forma de garantizar las obras y garantizar la inyección de capitales es, y la verdadera forma de incentivar al sector es garantizándole un mercado en competencia. Depender de autoridades argentinas al inversor extranjero no le interesa, porque desgraciadamente no tenemos un buen prestigio. muchas gracias, Julio, por la No, respuesta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguien de los participantes. Bueno, en principio, y siendo las 7:20 de la tarde, 19:20, si te parece, Julio, vamos cerrando el encuentro de hoy, avisándole a todos los participantes que el día 24 de noviembre se va a producir el segundo encuentro con esta misma temática que vos muy amablemente quisiste dividir en 2 charlas para que sea más amplio y pueda ser más enriquecedor para todos. Entonces, Julio, no sé si querés decir unas últimas palabras antes de despedirnos. Que los invito ahora a principios de noviembre, tenemos una charla con el colegio que la incentivaste y te agradezco, con el Colegio de Abogados de Mendoza, por la ley, lo que es el marco energético y compliance sobre el marco energético, y justamente con Mendoza, que fue la primera provincia en adherir a la Ley Nacional de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y van a participar los legisladores que proyectaron la ley de adhesión, ¿no? Yo creo que va a ser una charla bastante buena e invito a todos los que participaron a sumarse. Seguramente, si después nos reenvías el enlace, lo vamos a distribuir en los grupos de difusión de la sala. Dale. Y bueno, creo que es lo mínimo que podía hacer atendiendo a tu gran generosidad y bondad académica, profesional que has tenido para con nosotros. Guillermo, si querés decir las últimas palabras antes de cerrar. Bueno, no sé si todavía Ahí está con él. le voy a aprovechar, te voy a hacer un agregado. Consulto si tienen prevista alguna actividad vinculada con la normativa de servidumbres y propietarios. No es propietarios, son superficiarios. El régimen con los superficiarios es muy, muy particular, sobre todo por el derecho de preferencia y de acceso que tienen las productoras
por digamos, este régimen exorbitante a favor de ellas. Si no se llega al régimen de superficiarios, a lo que es el canon ante los superficiarios, el canon está establecido sobre el valor de la oveja. En el sur hay distintos niveles de cánones, y si no se llega a un acuerdo, se tiene que determinar en instancia judicial, que generalmente los superficiarios pierden. Los reclamos de los superficiarios hacen más, a SUPA es el caso, que te recomiendo leer de la Corte de María Soledad, hacen más a cuestiones ambientales. Yo escribí mi tesis digamos, del 2010, involucraba mucho al caso a SUPA y lo que es la transdelegación de los principios de responsabilidad del Estado a lo que es el ejercicio regular de la explotación de hidrocarburos, para limitar las cargas indemnizatorias a los superficiarios solamente a lo que es el daño material, no al lucro cesante u otros rubros que excedan la responsabilidad del Estado por su actividad lícita. Es muy criticado eso y es muy particular. ASUPA, te recuerdo que perdió la primera demanda por defecto legal. Esto en la Corte. Tuvo una excepción que creo que, más si mal no recuerdo, el caso se llevó en un estudio donde estuve antes. Y trabajé con el abogado que lo llevó, que es un genio, literalmente. El doctor Juan Pablo Martini en materia energética es uno de los mejores abogados de la República Argentina. Un gran maestro y un gran profesional. Recomiendo que lo vean eso. Es muy interesante el tema de superficiarios y productores. Sí, ya habíamos tratado el tema de superficiarios, pero por ahí, bueno, tener la mirada de otro abogado. No me acuerdo, Mariano, quién había sido el docente que había tratado el tema de superficie. La doctora María Clara Pardo. María Clara Pardo, trabajé con ella en Casaña. Correcto. Y bueno, ambientalista. ella ahora está... ella ahora está en Martel y Abogados, y entiendo que está abocada a la parte de hidrocarburos. No sé concretamente si ejerce la parte ambientalista, pero la verdad nos brindó esa clase bastante amplio vinculado a la temática de daño ambiental, y la verdad que está a disposición en la sala para cuando ustedes deseen acceder, y si no podemos reprogramar con una nueva temática, con otro disertante, o si nos podés recomendar a alguien, Julio. Mira, María Clara en la parte ambiental es una de las mejores abogadas de Argentina. Si ya la tuvieron, te digo, es sobresaliente. Sí, dicho sea de paso, la disertación, que duró también casi 2 horas, fue muy completo con todo el marco legal y con la experiencia que ella tiene, tanto asesorando a empresas como, bueno, así que ya la vamos a subir ahí al grupo para que puedan acceder. Pero en principio, Julio, agradecerte. Vamos a esperar la invitación a esa charla, que la verdad va a estar súper interesante porque vas a hablar vos, van a estar los legisladores que estuvieron en la cocina de esa ley. Así que, en principio, no sé, Guillermo, si querés decir las últimas palabras antes de cerrar. No, agradecerte nuevamente, Julio. Con vos estamos aprendiendo mucho en este segundo encuentro. Bueno, espero con ansias el tercero en noviembre. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. Y bueno, saludos allá por Buenos Aires. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Bueno, les quiero agradecer a todos nuevamente. El día 24 de noviembre, el doctor Fonrus va a estar nuevamente con la segunda parte de esta charla, así que muchas gracias a todos por la paciencia. Julio, muchísimas gracias por la bondad y por la paciencia que nos tenés y tu gran generosidad. Te mando un fuerte abrazo desde Córdoba y seguimos vinculados por esto y algunas otras cuestiones que puedan surgir. Dale, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo. Chao, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.